La ley de migración prevé, si tú transportas a un nacional extranjero hacia la República Dominicana y se demuestra que lo utiliza para transportar personas que no tienen autorización para ingresar al país, ese vehículo puede y debe ser incautado por el Estado y mediante un proceso legal, el dueño de ese vehículo lo pierde. ¿Cuántas de las guaguas que están transportando haitianos que han sido decomisadas? No, ninguna hasta ahora. Ninguna. Cuando vean que los hoteles y las casas donde están siendo hospedados esas personas, sabiendo, se están usando como centro de tráfico y trata de personas, cuando eso nos demos cuenta de eso, ¿qué va a ocurrir? Que muchas personas tendrán cuidado, eso va a disminuir sensiblemente la exportación. Pero hay otro elemento. Habían fondos internacionales destinados a traer parturientas haitianas para la República Dominicana y para tratar de que al dar a luz se les reconozca la nacionalidad. Y han llegado a extremos porque ellos están tan conscientes que cuando una nacional extranjera de origen haitiano da a luz, ninguna dice que tiene cédula haitiana. Y eso de que los haitianos no tienen cédula, eso es falso. Bueno, aquí seguimos, Matutino Su Mundo, y continuando con esta entrega del día de hoy, por supuesto, siempre tenemos en la entrevista central gente de primer nivel público, de opinión pública del escenario político-social, y en este caso no es la excepción, un hombre realmente de la escena política durante las últimas décadas. Roberto Rosario Márquez, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, me dan el placer de estar aquí, ¿verdad? En este estudio creo que está remozado. Sí, se ha hecho especialmente para que tengamos contenido de mayor altura y competitividad, doctor. Usted sabe que Ismael no juega, usted lo conoce, ¿no? Sí, eso veo. Mis felicitaciones a mi amigo Ismael, que espero que me esté viendo. Sí, claro que sí. Doctor, vamos inmediatamente con este tema de la fuerza del pueblo, que está en un proceso interno de congreso. ¿Dos congresos qué son? Sí, dos congresos, ya uno concluyó. Hay un primer congreso, que es el congreso de la definición de las líneas políticas fundamentales del partido, es decir, la línea estatutaria, la línea política de esta coyuntura, la línea internacional, la política respecto a los frentes de masa, la política respecto a los temas puntuales que requieren la unificación del partido. Todo ese aspecto ya fue definido. En el primer congreso, Franklin Almeida, que estuvo consagrado nada más a esos aspectos. Ahora estamos en la segunda fase, que hace apenas unos 10 días o una semana se abrió, que es la fase ya de la competencia en todo el partido para los puestos de ejecutivos, entiéndase presidente, vicepresidente, secretario, miembro de la dirección política, miembro de la dirección central, y también para los presidentes provinciales, municipales, de direcciones de distrito y miembros del comité de base. Es una renovación total del partido que se está llevando a cabo y que se corresponde con las decisiones que habíamos adoptado ya en el año 2021, 2020, porque nosotros somos el único partido que hicimos un congreso en plena pandemia, que fue un congreso digital, el único partido también que ha hecho un congreso digital, que fue dirigido por el compañero Franklin Almeida, y ahí aprobamos que por la propia situación pandémica, algunos procesos tenían que posponerse para realizarse ahora, y ahora estamos en esa fase. ¿Está esperando Roberto algún puesto directivo dentro del partido? No. No hay intención ni interés ahora. Hacer de la fuerza del pueblo. Roberto, ha habido mucho revuelo internamente en la Fuerza del Pueblo, muchas personas que han entendido que tienen que estar en una posición. ¿Cómo realmente se va a llevar a cabo este proceso para elegir las principales posiciones en la Fuerza del Pueblo? Mira, la Fuerza del Pueblo tiene unos estatutos recién aprobados con más del 98% de los miembros del partido que participaron en el Congreso Franklin Almeida Rancière. Y esas normas estatutarias son acabadas de aprobar, son las que nos deben regir en todo este ambiente. Conforme a esas normas, ya en el día de ayer fueron definitivamente refrendados una serie de documentos que debían ser refrendados para poder introducirnos ya a esta nueva fase. Primero se terminaron de presentar los documentos que
fueron aprobados en el Congreso porque ya una vez se le hicieron las correcciones de estilos normales que hay que hacerle luego de la discusión, y entonces también se discutió el reglamento. He notado, a propósito de su pregunta, que en muchos medios de comunicación publican informaciones y no se ocupan primero de contactar las fuentes. Yo he aprendido del periodismo, no porque sea periodista, pero he vivido tanto entre ellos que alguna cosa uno aprende. Yo tuve un maestro que fue el amigo Félix Reina, que él me decía que un periodista al momento de manejar una noticia, por más vínculo que tenga con quien le dé, con su fuente, debe contrastarlo. Así es. Por eso lo tenemos a usted. Para asegurarse que la información que se está ofreciendo sea correcta. Nosotros, ayer, los estatutos de la Fuerza del Pueblo, en su artículo 17, establece cuáles son las modalidades de participación. Una modalidad es una modalidad de participación, de votación abierta para que todo el mundo vote. Y otra modalidad es que en condiciones excepcionales hay un párrafo, todo fue aprobado, insisto, en el Congreso, casi con la unanimidad de todos los miembros, hay un párrafo que establece que en condiciones excepcionales, decisiones que deben ser tomadas con la votación universal pueden ser adoptadas por la dirección central del partido. La dirección central del partido tiene unos 1.500 miembros. Quien les habla, en la reunión que tuvimos en el día de ayer, propuso que por una serie de situaciones particulares, nosotros en la elección del presidente, del vicepresidente y del secretario general, debíamos utilizar el artículo 17 en su párrafo primero, que establece la modalidad de que esos cargos sean electos por la dirección central, que tiene 1.500 o 1.600 miembros. Bueno, la dirección central tenía que tomar una u otra decisión, pero no fue que se tomó la decisión para ejecutarla. Se tomó la decisión para que la dirección central ahora se convoque y la dirección central entonces va a decidir si esa decisión es correcta. Se va a llevar la posición de mayoría que fue aprobada y se va a llevar también la posición de minoría que fue planteada. Correcto. Okay. Al momento de someter a votación, porque veo también que hay mucha especulación, hubo una serie de compañeros que, aunque tenían posición sobre los diferentes temas, ellos dijeron que era conveniente, hasta que este tema concluya, ellos no emitir su voto. No porque estuvieran en contra, como es el caso del presidente Fernández, el compañero Radamés, el presidente de la comisión electoral, Rafael Alburquerque. Fueron unos 8 compañeros. Y ellos aclararon, no que no tenemos posición, la tenemos. Pero incluso la expresaron públicamente. Pero por el bien del partido vamos a abstenernos de votar, no porque no la tengamos. Ahora bien, se sometió a votación y hubo una votación de unos 52 miembros, 35 acogieron la propuesta que yo hice. Ok, le hago una pregunta ahí mismo. Ese artículo 17 que usted dijo que en ocasiones especiales esas decisiones las pueda tomar la dirección central, pero ese artículo 17 define cuáles son esas ocasiones especiales. No, las ocasiones especiales hay que definirla ahí. Pero no están definidas. No, hay que definirla ahí, porque las ocasiones especiales no existen, se presentan. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Se somete, el 35 de 52 deciden, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hace el compañero Roberto, 6 votan en contra y 8 se abstienen. Esa es la realidad. Yo veo que hay gente que están diciendo que 14, eso no es verdad. Esa es la realidad de la votación. Hay que tratar de ser veraz al ofrecer una información. Ahora bien, pero ya está aclarado. Ahora bien, ¿qué pasa? Eso tiene que ir ahora. No es que eso se aprobó y eso es palabra de Dios. Ahora se va a convocar en los próximos días la dirección central y la dirección central va a conocer de eso. ¿Por qué se plantea ahora? ¿Cuánto es la dirección central? ¿Cuántos son? 1.000 y pico de personas. 1.500 o 1.600. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que además de eso dan informaciones que no son ciertas. Están diciendo, están cambiando las reglas del juego para la elección de las autoridades. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hay un reglamento.
El reglamento es que define la aplicación de las modalidades de elección. Y ese reglamento se discutió ayer. Y el único espacio donde se podía aprobar una cosa u otra es la discusión del reglamento. No sé si me entiende. Sí, claro. Eso, entonces, aunque se abrió la campaña hace como una semana o 10 días, porque es posible que algunos compañeros tengan más tiempo haciendo campaña, pero la campaña oficial se abrió recientemente. El reglamento que va a regir el proceso electoral fue ayer que se discutió. Y por tanto, el único espacio donde podía discutirse este tema era ese, porque no hubo otro. Entonces, al momento de discutir el reglamento, estaba ese punto de cuál era la modalidad que íbamos a emplear, y por eso, en ese punto, pues yo también, ese turno, hice esa propuesta, y se tomó, y se acordó eso. ¿Significa eso que hay un problema en el partido? No lo hay. Hay opiniones diferentes sobre ese tema. ¿Somos el único partido que ha votado por esa modalidad? No. Si tú te ves, por ejemplo, y ojalá tuviéramos esa imagen, ¿cómo eligió el PRM su dirección, esos cargos en un evento donde participaron 1.256 personas, idéntico al que estamos planteando? ¿Cómo lo acaba de elegir el PLD en un evento donde participaron 1.400 personas? ¿Por qué? Porque cuando un partido político quiere llegar al poder, tiene que administrarse y tiene que evitar situaciones que incluso, aunque no las genere el propio partido, te pudieran crear una situación que ponga en peligro el objetivo mayor, que es ganar en el proceso electoral. Vamos a poner un ejemplo. Que nosotros tengamos una elección abierta y en un pueblo X, digamos San Cristóbal o Jaquimelle o Tamboril, pongo casos no por nada en especial, y que agarren dos gentes que se entusiasmen demasiado y se lleven las urnas pues todo eso puede pasar. Puede pasar. Ha pasado. Ha pasado. Porque aquí no solamente estamos eligiendo el presidente, el secretario y el vicepresidente, estamos eligiendo también los presidentes municipales, los presidentes provinciales, los miembros de direcciones. O sea, una elección global donde no solamente están esos intereses mayores, están esos intereses también. Y alguien pudiera ir más contento de la cuenta, y cuando viene a ver el titular de primera plana, que pudiera aparecer en todos los medios, tenemos en pantalla, y si ustedes ven, insisto, son dos, está, no sé, ¿cuál tenemos? Sí, 1200, está la del PRM. La del PRM, donde 1.256 delegados escogieron al presidente del PRM. Eso era en el momento en que escogieron al presidente y la secretaria general. O, no sé, sí, presidente y secretaria general. Y si tú buscas la información del PLD, 1.400 eligieron, exactamente 1.400, si no me equivoco, creo que por Pujol votaron 600 y pico, por Iván votaron 400 y pico, y por Dantes votaron 200 y pico. Así es. Ahora usted me dirá, ¿y por qué esos partidos lo hacen? Porque entendieron que su marca, su partido no se podía exponer a vulnerabilidad. Lo importante es si eso se encaja en el marco de la ley, doctor. Se encaja en el marco de nuestros estatutos, que es nuestra ley, y en el marco de la ley de partido. Ahora bien, ¿por qué lo hacemos? Mira, nosotros somos un partido que este es realmente nuestro primer evento donde vamos a correr un padrón de electores internos del partido, que lo acabamos de editar, pero que no ha corrido, que no sabemos todavía si esos compañeros han asimilado la cultura que nosotros queremos transmitir, la formación que queremos dar de cómo debe comportarse un militante político. Nosotros somos un partido nuevo. Nosotros, si ustedes se ponen a ver, en las elecciones del 2020, en febrero todavía estábamos en los tribunales discutiendo si nos íbamos a llamar o no nos íbamos a llamar Fuerza del Pueblo, y en febrero teníamos una elección. Nosotros tuvimos una elección en mayo y Leonel Fernández no lo pudimos haber inscrito en el 20 en la Fuerza del Pueblo, lo tuvimos que llevar por el Partido Reformista, y muchos compañeros lo tuvimos que llevar por el PLD. Félix no fue electo en la boleta del PLD, de la Fuerza del Pueblo, fue electo en la boleta del PLD, para ponerle un ejemplo. O el senador de San Pedro de Macorís, le iba a poner varios.
¿Cómo fueron electos? En la boleta del PLD, porque por una situación particular, toda nuestra fuerza fue dispersa y no pudimos integrarla. Otros fueron en la boleta del BIS. Entonces, en el 24 fue nuestra primera elección. Hay compañeros que tienen una visión, porque un partido es un conjunto de ideas encontradas y de ideas comunes. Hay compañeros que entienden que nosotros no nos fue bien. Y yo creo que a nosotros nos fue maravilloso. Claro. Yo tengo una diferencia radical. Pero 1.300.000 votos, doctor. Estamos hablando. Es una casa nueva con un viejo ya. Estamos hablando de un partido. Nuevo. De un partido nuevo en su primera real elección. Pero la casa nada más. El principal partido político de oposición y que logra en esa primera elección que participa ya prácticamente dejar en la mente de la gente de qué va a ser el próximo partido de gobierno. Oigan, déjenme explicarle esto. ¿Cuándo se funda el PRD? El PRD se funda en el año 1939. ¿Cuántos años le costó para llegar al poder? En el 62. En el 62. Y después, para volver al poder, fue en el 78, con Antonio Guzmán. Y el PLD. El Partido de Liberación Dominicana se funda en el año 1973. ¿Cuándo llega al poder? En el 96. En el 96. Este es el único partido con el raigambre nacional que tiene la fuerza del pueblo. Señores, que en 4 años ya es el principal partido. Llegó al poder como parte de una coyuntura sui generis. Entonces, por el apoyo del Partido Reformista, porque si no, no hubiera. Pero lo que, fíjense, ambos partidos para llegar al poder se llevaron más de 20 años. Nosotros estamos hablando que este partido, en apenas 4 años, es el principal partido político de oposición. ¿Y ustedes saben a qué se debe eso? A la solidez del liderazgo de Leonel Fernández. Entonces, este partido logra ese espacio, pero este partido está en construcción todavía. Doctor, sáquenos de una duda, por favor. Pero estamos claros en eso. O sea, A la solidez del presidente Leonel Fernández, pero también a la solidez de cada uno de los miembros que acompañan a Leonel pero Fernández. lo que quiero quedar claro es que como partido nosotros hemos sido exitosos y que a diferencia de los otros que han recorrido ese camino, en un tiempo récord, por ejemplo, el tiempo en que nos hemos colocado como el principal partido de oposición nosotros, es mucho menor que el que tuvo el PRM. Sáquenos de una duda, doctor. Dígame. Ya usted le contestó a Masi que usted no aspira a dirigir nada dentro de la Fuerza del Pueblo. No, a ser un pueblista. ¿Eh? A ser un pueblista. Ay, qué humilde. Muy humilde. Le vamos a aplicar ahí el evangelio de Lidio Cadet. Usted se lo sabe, el evangelio de Lidio Cadet. No, dígamelo. Ay, ñeñe. Mire, doctor, sáquenos de esta duda. La Secretaría General, que es un tema constante. Hay compañeros como el compañero Franklin Rodríguez y otros más, Dionis Sánchez, creo que también César Fernández, y está obviamente en la posición Peñita, ¿verdad? ¿Va o no a decidir la Fuerza del Pueblo abrir el espacio para competir por la Secretaría General? Va a abrirlo para competir para todos los cargos, en la modalidad que Vuelvo y pregunto entonces, doctor. Debo contestar su pregunta con más detalle. Ok. En el caso del compañero César Fernández, él se retiró. Se retiró. En el caso de Manolo Pichardo, que también era candidato, él se retiró. Y tanto Manolo Pichardo como César Fernández han declarado públicamente que están apoyando al compañero Antonio Florellán, Peñita. Subsisten como candidato compañero Dionis Sánchez y el compañero Franklin Rodríguez. Hay otro compañero de la base que está aspirando, pero en este momento no recuerdo, creo que también fue aspirante a diputado en la circunscripción 1. Y ahora está aspirando. Son esas 3 personas que se mantienen, pero esas son las personas. Si alguien mañana, cuando se vaya a inscribir la candidatura, decide, por ejemplo, aspirar a ser presidente del partido, lo puede hacer perfectamente. Y si quiere aspirar a ser vicepresidente, también lo puede hacer. O sea que en eso no hay limitación. Entonces vamos de nuevo. Si los compañeros insisten, si esos compañeros que usted ha mencionado insisten, en decir yo tengo derecho y quiero ser secretario general. Lo tienen. ¿Cuál va a ser la modalidad?
Eso es lo que le acabo de explicar. Se aprobó ayer en la dirección política convocar en los próximos días a la dirección central para que decida la modalidad. Y dentro de esa decisión, la dirección política le está recomendando a la dirección central que la modalidad que escoja es la misma que manejó el PRM, la misma que manejó el PLD y que ahora maneja la Fuerza del Pueblo, porque al final son votos delegados. Para ponerte un ejemplo, el padrón electoral de la Fuerza del Pueblo, lo ha dicho reiteradas veces nuestro líder, es de 2 millones de votos. Él logró llevar a votar, no 2 millones, pero una buena cantidad, porque evidentemente hubo una parte importante del electorado que se abstuvo. Y dentro de esa abstención hubo una parte del voto nuestro que se abstuvo. Pero si nosotros llamáramos a convocar el padrón general, estaríamos hablando de 2 millones. Cuando convocamos a votar a 80.000 ciudadanos, que fue la decisión que se tomó, al final esos 80.000 no son todos los que están inscritos en el padrón de la Fuerza del Pueblo. Esa, digamos, es una representación. Correcto. Igual que sería la representación que estamos diciendo ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una marca, y esa marca se llama Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo como partido está por encima del interés de Leonel Fernández, del interés de Radamés, del interés de Peñita, del interés de Dionis, del interés de Franklin y del interés de Roberto Rosario. ¿Y qué le conviene a la Fuerza del Pueblo? ¿Que se quede el compañero Antonio Florián o que elijan un nuevo secretario general? Lo que conviene es lo que decidan los compañeros. ¿Y usted con quién está? Yo estoy trabajando porque salgamos bien. ¿Cuándo se van a establecer? Espérate. Y el que se elija, pues ese será el Espérate. secretario general. Voy a votar y hacer campaña. No, pero espérese. Pero el respaldo a Sáquenos de dudas. No, yo quiero esperar que avancemos, pero evidentemente, claro que tengo candidato. Doctor, Okay. ¿Y qué puede atajar eso? Espérate. Okay. ¿Qué puede atajar que no sea Peñita, digamos, que el presidente Fernández diga, no, tenemos que preservar al compañero Antonio Florián Peñita? Porque evidentemente el presidente ha expresado que tiene ese compromiso. Pero es que al final los compañeros se van a expresar y van a votar por quien quieran. Ahora, cada uno de nosotros tiene una ¿Con quién usted se lleva mejor? ¿Con Franklin Rodríguez o con Dionis Sánchez? ¿Con quién yo me llevo más? Sí. Son dos amigos. Yo me llevo bien con todos. Doctor, pero la tendencia en los partidos políticos es hacia la renovación, hacia llevar caras nuevas a los puestos de dirección que puedan tener un discurso diferente, que puedan tener una mejor conexión con una nueva generación de jóvenes políticos, que puedan entender mejor su discurso, que puedan entender mejor su lenguaje, su forma de expresarse. Por ejemplo, el PLD escogió a Johnny Pujol, que es un hombre joven, como secretario general, y escogió a unos vicepresidentes también jóvenes. ¿No sería conveniente eso para la Fuerza del Pueblo, para sintonizar, para conectar con un amplio segmento de la juventud que muchas veces se ha manifestado un poco reticente a participar en política? Mira, cada partido tiene su propia situación, su propia realidad. Y cada partido debe hacer lo que le convenga a ese partido. Para nosotros lo importante es salir unido, fortalecido, para mantener el nivel de aceptación que tenemos en la población y aumentarlo. Además, nosotros, de alguna manera, hemos logrado concitar una solidaridad de la población hacia la Fuerza del Pueblo. Y eso hay que expresarlo, eso hay que conseguirlo. Eso de alguna manera hay que preservarlo. Y eso puede ser con cualquiera de los tres compañeros, no hay duda en eso. Y al final el resultado que tomemos con 1.600, 1.500 o 2.000 va a ser el mismo, porque ayer le explicaba el presidente en la reunión que los partidos al final son la expresión de su militancia. Y ponía cómo funcionan los regímenes democráticos. Él decía, en Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos,
no necesariamente lo eligen todos los millones de ciudadanos de Estados Unidos. Eso votan por elegir al colegio electoral. Al colegio electoral. Y el colegio electoral entonces que decide. Por ejemplo, yo que conozco el tema, porque incluso estuve en esas elecciones, Clinton sacó más votos que Trump. Clinton en su primera elección. La mujer, sí. Hillary Clinton, casi 3 millones de votos populares más que Trump. ¿Y quién fue el presidente? Donald Trump, porque ganó el voto electoral. Porque esa es la regla de los Estados Unidos. Claro. Y eso es legal y legítimo. Bueno, desde ya vamos a felicitar a Leonel Fernández, entonces. Pero vamos a poner un ejemplo. Igual ocurre en Inglaterra. Igual ocurre en España. A Pedro Sánchez no lo elige el voto popular. ¿Me entiendes? Son reglas, y esas son reglas universales, que son aceptadas y que son entendidas. La regla de la fuerza del pueblo, en este caso, permite que sea 2 millones de personas los que voten, por ejemplo, para elegir los candidatos a los puestos de elección popular y para elegir también los cargos internos, o pueden ser delegaciones como la señalado, como ocurre en cualquier parte del mundo. Yo no veo, ¿usted sabe por qué llama tanto la atención y tanto interés lo que está ocurriendo en la fuerza del pueblo? Porque la gente sabe que va a ser gobierno. Ah, sí. Y cuando un partido va a ser gobierno, los ojos del país se centran en ese partido. Pero usted se le iluminó el rostro cuando dijo eso, doctor. Doctor. Lo palpamos en la población cuando visitamos. Pero Yo voy a tener que dejar ir a los tribunales porque doctor, cada vez que voy, los compañeros, la gente se me acerca y me dice que están trabajando con nosotros. pero hay muchísimo, y hemos visto en los Digo los tribunales porque soy abogado y vivo. Hemos visto una cantidad importante de miembros de la Fuerza del Pueblo que han pasado al PLD y otros que en un momento ¿Al PLD? Sí, claro, que han vuelto al PLD de hecho. ¿Cuál? Varios miembros de ese partido, tanto aquí en el Distrito Nacional como en algunas provincias del país. El compañero se ha anunciado públicamente que hubo un acto en Boca Chica, si no me equivoco, de juramentación de una persona que supuestamente se fue de la Fuerza del Pueblo. Eso no es verdad. Esa persona fue al BIS, fue candidato por el BIS, y la Fuerza del Pueblo, que estaba aliado con el BIS, lo apoyó para que fuera candidato del BIS. Muy O bien. sea que no hay ninguna salida Lo que estamos recibiendo de muchas Fuerza del personas. Pueblo. Sí. Muchísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor. Muy bien. Para venir con otros detalles de la política nacional, como por ejemplo, el presidente Leonel Fernández anunció en Montecristi que en un posible próximo gobierno de él enfrentará de manera vigorosa, palabras más, palabras menos, el tema de la desproporcionada migración haitiana. Y ya sabemos que usted tiene una visión respecto del registro civil dominicano. Vamos a hablar de eso Muy bien. al retorno de la pausa. Estoy conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, que no evade tema. Ahorita medio nos... Pero responde lo que quiere. Él se estuvo muy bien a Javier Darío Restrepo, que es una de las lumbreras del periodismo colombiano, que él dice que cada quien va a una entrevista con sus asuntos básicos. Claro. Nosotros tenemos nuestros asuntos básicos y él tiene los de él. Él tiene una agenda y nosotros otra. El tema Haití y el registro civil dominicano, que usted y José Ángel Aquino hicieron un trabajo, el magistrado José Ángel Aquino y usted hicieron un trabajo que este país yo creo que todavía no le ha reconocido justamente, por los temas de la contradicción política básicamente. El registro civil dominicano, ¿cómo está el día de hoy? A propósito de lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández en la frontera, un viaje a Montecristi, de que el tema haitiano él lo va a enfrentar de una manera rigurosa. Mira, la Fuerza del Pueblo se convocó hace más de un año, eso fue incluso antes de las elecciones, para discutir precisamente la posición de la Fuerza del Pueblo sobre una serie de proyectos de leyes que se había sometido para que impactaban la política migratoria dominicana. Y en esa reunión, a unanimidad, se decidió que la Fuerza del Pueblo tenía que hacer un estudio situacional del tema migratorio en República Dominicana, porque observábamos que había llegado a niveles alarmantes que ponían en peligro la propia dominicanidad y que requerían que el partido como partido fijara una posición sobre ese aspecto, y en
Y en ese sentido hemos ido profundizando y fue abordado en el Congreso. Para nosotros es importante que hagamos conciencia de que hemos ya llegado a niveles que ponen en peligro nuestra soberanía nacional como consecuencia de una serie de agendas internacionales que operaron y que fueron manejadas para disminuir, para ellos resolver su problema sobre la base de cargarnos a nosotros problemas que no son propios nuestros. Cuando el presidente Fernández le tocó dirigir la nación, había una migración controlada. No era que no la había. Pero cuando Leonel Fernández era presidente, no teníamos la situación que tenemos ahora en Friusa. Habían trabajadores de origen haitiano que se dedicaban sobre todo en esos complejos turísticos a la industria de la construcción. Pero ahora tienen poblaciones instaladas y controladas por ellos. Y actúan a veces sin importar cuáles son las leyes, la cultura y la costumbre nuestra. Cuando un dominicano migra a Estados Unidos, ningún dominicano pretende que Estados Unidos le pertenece a ellos. Son respetuosos de las leyes, la simbología de los Estados Unidos. Y quieren incluso algunos hacerse ciudadanos, Claro. pero no pretendiendo que algún día Estados Unidos va a ser República O Dominicana. cualquier otro país de los que viajamos. O cuando ocurre a Hasta una isla pequeña que viajemos. o hasta una isla pequeña, ¿me entiendes? El problema es que los vecinos nuestros están convencidos de que nosotros le pertenecemos y que nosotros como país somos un solo país. Y ocurre que nosotros tenemos diferencia casi en todo, en la cultura, en nuestra idiosincrasia, Religión. en el idioma, en la religión. Yo diría, ¿en qué somos comunes? La pregunta no es enunciar en lo que no somos comunes, es en qué somos comunes. En nada. Bueno, en que somos seres humanos y que tenemos derechos somos humanos caribeños. que hay que preservar y que somos caribeños, Sí. como bien tú dices. Entonces, esas realidades diferentes nos obligan a nosotros a actuar protegiendo cada cual lo que son sus características y su cultura. Ellos la de ellos y nosotros la nuestra. Yo me ponía como ejemplo en días pasados, me tocó hacer una tesis, yo hice una maestría en Administración y Gobierno en la Complutense, y mi tesis de grado fue sobre el tema de la patria. Así. Y yo decía, Fue fácil ahí, porque en una investigación que hice, que me resultó extraño que el principal medio de comunicación de Haití había publicado, es el medio de comunicación de la oligarquía haitiana, que se llama Le Noveliste. Le Noveliste. Había hecho un editorial donde decía que la solución del problema económico de Haití solo era posible si ellos exportaban 250,000 haitianos todos los años. Exportas. Esas palabras. Sus haitianos. Incluso yo lo cito y hasta tengo fotografía de esa publicación. De esa publicación. ¿Tú te imaginas que un medio de comunicación, digamos el Listín Diario, la República Dominicana, publica un editorial diciendo, bueno, la solución de nosotros es que todos los años 250,000 dominicanos se vayan a cualquier país para que nos manden remesas? Es decir, que para ellos exportar su pobreza, sí. a los haitianos que puedan emigrar, lo ven como una fuente de ingreso, lo ven como una solución a su problema, porque han colapsado como nación. Es un país que ahora mismo ya no solamente ha colapsado económicamente, porque después de la caída de René Prévart, ese país no ha logrado paz, ni ha logrado gobiernos estables. Es un país que ha colapsado políticamente, ha colapsado económicamente, y la seguridad ha llegado a niveles alarmantes, tan alarmantes que están poniendo en peligro la propia seguridad nuestra, porque ya se ha determinado, se ha establecido que bandas haitianas están operando en la República Dominicana. Y entonces el proceso de deportación masiva que ha establecido el presidente Luis Abinader de 10,000 semanal. En la prensa. ¿Fracasó eso? Pero es que para que fracasara debió haber empezado.
Perdóneme. Pero ellos han Porque anunciado que en la primera etapa ellos deportaron unos 9.000, la primera semana 9.000, aunque ha habido una reducción, después 8.000, después 7.000, y ya el Liva Yester ni siquiera habla sobre eso. Eso nunca existió, Graeme. no existió. Joven, El eso plan de nunca- deportación masiva, usted dice que no existió. En los medios existió. Pero aquí nunca se ha deportado. Es más, logísticamente el gobierno no tiene capacidad instalada para deportar 10.000 personas en una semana. Eso es falso. Eso es imposible. ¿Y qué haría el presidente Fernández entonces? Nosotros tenemos que desarrollar una política que nos garantice la aplicación de la ley. Si nosotros aplicamos la ley de migración y ponemos los controles que la ley de migración prevé, nosotros lo resolvemos. Porque, por ejemplo, la ley de migración prevé que si tú transportas a un nacional extranjero hacia la República Dominicana y se demuestra que lo utiliza para transportar personas que no tienen autorización para ingresar al país, ese vehículo puede y debe ser incautado por el Estado, y mediante un proceso legal el dueño de ese vehículo lo pierde y Expropiación del Estado. pasa a ser expropiado por el Estado legalmente. Doctor, Yo hago una pregunta: ¿cuántas de las guaguas que están transportando haitianos que han sido decomisadas? No, ninguna hasta ahora. Ninguna. Cuando esa gente vean que le están reteniendo esas guaguas, esos medios de transporte, cuando vean que los hoteles y las casas donde están siendo hospedados esas personas, sabiendo que se están usando como centro de tráfico y trata de personas, cuando nos demos cuenta de eso, ¿qué va a ocurrir? Que muchas personas tendrán cuidado, eso va a disminuir sensiblemente la deportación. Pero hay otro elemento. Yo les pido a ustedes que revisen las estadísticas de los partos que se han dado. Yo les garantizo que después del triunfo de Trump y toda esta situación que se ha presentado con el desmantelamiento de USAID, en algo puede haber disminuido. Porque habían fondos internacionales destinados a traer parturientas haitianas para la República Dominicana y para tratar de que al dar a luz se les reconozca la nacionalidad. Y han llegado a extremos porque ellos están tan conscientes que cuando una nacional extranjera de origen haitiano da a luz, ninguna dice que tiene cédula haitiana. No. Y eso dice que los haitianos no tienen cédula, eso es falso. ¿Qué? Eso es falso, los haitianos tienen cédula. ¿Pero cómo va a ser? Incluso hay un programa, si ustedes entran a la página de la OEA, ustedes se van a dar cuenta que hace unos 10 años, 10 o 15 años, la OEA desarrolló un programa de documentación de haitianos y documentó más de 5 millones de haitianos con cédula, acta de nacimiento y cédula. Y ahora, hace 4 o 5 meses, rehabilitó el programa y han documentado como unos 4 o 5 millones más. Es decir, hay una cantidad importante de ciudadanos haitianos que tienen su documento, pero todas las que vienen a parir a República Dominicana casualmente dicen que no tienen ningún documento. Doctor, ¿qué tal? Pero ¿tú sabes cuál es el propósito de eso? Como no tienen documento, no tienen nombre, son apátridas. en ese tenor, Ese es el propósito, ese es el fin. Cuando ustedes saben muy bien que la Constitución de Haití establece que el haitiano es haitiano, no importa dónde Y es nazca. sanguíneo, derecho de Igual que la Constitución de la República Dominicana. Una cosa, en ese mismo orden que usted plantea, ¿qué tan peligroso entonces es esto para la propia soberanía nacional? No quiero ser extremista, pero si yo tengo 10.000 haitianos con cédula y que votan, ellos pueden decidir un candidato que incluso puede ser una persona descendiente de ellos o alguien afín a ellos en términos electorales aquí. Tanto para la soberanía como también como estamos en el padrón electoral. Pueden haber muchos entonces inscritos aquí. Pudieran haberlo, pero yo creo que la Junta Central Electoral tiene una oportunidad histórica. La Junta Central Electoral está trabajando para la renovación de las cédulas, que lo hace no por gusto, sino porque es un mandato de ley. La ley establece que cada 10 años el plástico debe ser, y la cédula debe ser renovada. Eso con el propósito de darle a la cédula, agregarle a la cédula los instrumentos modernos que van ocurriendo. La Junta tengo entendido que lo ha anunciado, para dar esa cédula tiene que ahora
de alguna manera hacer una auditoría del registro civil y una auditoría del registro electoral. Y eso le va a permitir... Ya lo decidió, perdóneme, lo decidió en el pleno, eso ya lo decidió ese. No sé, pero Okay. escuché que eso se estaba haciendo. Tengo la impresión de que sí, y si no lo hace, entonces debe hacerlo. No, porque eso le permite... Ajá, perdóneme, doctor. Entonces, nos gustaría que usted establezca aquí con claridad meridiana, el doctor Roberto Rosario Márquez, como ex presidente de la Junta, ¿qué le puede decir al actual presidente y al Pleno sobre eso en particular? Si eso es indispensable hacerlo para la nueva cédula. Yo creo que la Junta Central Electoral tiene una oportunidad histórica de contribuir a la consolidación de la identidad nacional. Porque por mandato constitucional es a la Junta Central Electoral que le corresponde la administración del registro civil y del registro electoral. Y esa función, esa atribución constitucional que tiene la Junta le permite depurar toda la documentación donde se asienta la identidad nacional en este proceso histórico que vivimos. Y hoy más que nunca se necesita que esto ocurra porque de alguna manera siempre es posible que el registro civil pueda ser contaminado por el registro electoral. Por lo siguiente, no solo la Junta. No, pero la auditoría, doctor. Sí, ¿Es eso es indispensable? En mi opinión, sí. Por lo siguiente, no solo es la Junta. Mire, ¿de dónde sale el acta de nacimiento? El acta de nacimiento es el resultado de una situación física, de un parto, de una gestación, de un parto, de que una mujer en un hospital. Según nuestra ley, en el hospital deben emitir un documento que se llama certificado de nacido vivo. ¿Quién elabora el certificado de nacido vivo? El personal hospitalario, no la Junta. Y ahí entonces en ese certificado de nacido vivo hay que poner el nombre del padre o la madre. Y ponen también el origen, la nacionalidad del padre o la madre. Y ese documento que se llama certificado de nacido vivo es el que le lleva el padre o la madre al oficial del Estado Civil. Y de ahí es que nace el acta de nacimiento. No sé si me están entendiendo. Claro. Sí, claro que sí. Entonces, todos los errores que pueda traer el certificado de nacido vivo se transcriben y se transfieren al acta. ¿Qué hace la UNICEF metida en la maternidad, doctor? Me ocurren. Por ejemplo, ¿Qué hace la UNICEF que hace metida en la maternidad? Voy a eso para terminar, para completar la idea. Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Junta me encontré con una realidad. Nosotros llevamos a cabo un estudio que determinó que el 93% de todas las actividades de la Junta eran manuales. Se hacían con máquinas Olivetti, Underwood, todas esas máquinas que había. Nada era automatizado. Nosotros dejamos el 100% automatizado. ¿Qué nos encontramos? Que el certificado de defunción de los ciudadanos no estaban ligados ni a la cédula ni al acta de nacimiento. Y eso estaba permitiendo que muchas personas, sobre todo ciudadanos extranjeros de origen haitiano, utilizaran la cédula de personas que habían fallecido para inscribirse como que eran hijos de esa persona. Y de esa manera, entonces estaban utilizando, y hasta de gente viva. Fácilmente nos encontramos con que Kramer pudo haber tenido un hijo que desconocía, porque a alguien se le ocurrió usar su nombre y decir que era hijo de Kramer. O Roberto Rosario, por ejemplo, alguien pudo poner que, Roberto, o gente que se ponían los nombres de Sammy Sosa. Sí. O los apellidos Mario Lama, o los apellidos sonoros que le ocurrió. ¿Me está entendiendo? Hay varios casos así, doctor. Pero cuando usted agarra y entonces usted dice, bueno, esta persona falleció, usted une hace constar en las actas de nacimiento que esa persona que falleció es la misma de esa acta y de esa cédula, tú estás cerrando puertas. Esa parte se avanzó. Ahora, ¿eso es permanente? No. Eso cada determinado tiempo hay que estarlo actualizando, porque lo que hoy es avanzado, dentro de 10 años, hay que volver a trabajarlo porque el tiempo va transcurriendo.
Y es posible, porque la información que tengo es que después que yo salí, esos medios se descontinuó, es posible que ahora me dicen que esta Junta lo ha retomado y que ahora estemos volviendo a trabajar con todo, porque el registro civil es tan amplio que no solamente el nacimiento, es las defunciones, es la cédula, o sea, es los matrimonios. Hay una serie de cosas que se dan que requieren un trabajo especializado. Por eso yo diría que es algo a lo que hay que prestarle atención, porque eso es un mundo. Cuando yo estaba en la Junta, y Graimer lo sabe, y menciono a Graimer porque tuve contacto con él, yo llegaba de 8:30 a 9, yo nunca me iba antes de las 10, las 11 y las 12 de la noche, todos los días, casi hasta sábado y domingo. Yo hice de eso una religión y abandoné todo, porque entendí que ese trabajo requiere de una dedicación, y porque si el que dirige o los que dirigen no están atentos, a veces dicen que cuando la gente no está en la casa, ¿verdad? Sí, cuando el dueño no está en la casa, los ratones y los gatos andan por su cuenta. Doctor, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de candidaturas independientes, de esa sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la número 07788, emitida en diciembre del 2024, en la que de alguna manera le abre las compuertas a las candidaturas independientes, a la posibilidad de que una persona, sin estar inscrito en un partido, sin estar en la boleta de un partido, pueda ser candidato. Hay algunos que entienden que eso es una amenaza para la sostenibilidad del sistema de partidos de la República Dominicana y que de alguna manera una amenaza también al sistema democrático. ¿Qué es lo que piensa usted como expresidente de la Junta y como dirigente político de la Fuerza del Pueblo? Yo creo que ha habido poca información sobre el tema y eso ha conducido a que no haya una correcta interpretación de eso. Si usted revisa la ley de partidos políticos y la ley electoral, las candidaturas independientes están previstas en la ley. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es que ha ampliado el concepto sobre la posibilidad de que haya candidatos independientes. Incluso en la ley electoral hay un capítulo dedicado nada más a la candidatura independiente, que está desde hace años ahí. El elemento que ha introducido el Tribunal Constitucional y digamos que voy a actuar en defensa de ellos, es que ellos lo que han planteado es que la Junta debe flexibilizar los requisitos de los movimientos que constituidos para facilitar la candidatura independiente. Me explico. Si usted se pone a ver los requisitos que establece la ley electoral para ser candidato independiente, son casi los mismos requisitos que va a formar un partido. Entonces, tú lo que estás planteando es que elija, que formen un partido igual que el otro. El Tribunal Constitucional de alguna manera lo que ha planteado es que debe flexibilizarse para que puedan haber candidatos independientes reales. Sin embargo, esa, en mi opinión, y ya ahí sí tengo un matiz diferente al Tribunal Constitucional, en mi opinión, puede encontrar una inconsistencia porque la Constitución Dominicana establece un sistema de partidos y pone a depender todo lo que es el andamiaje estatal de la República Dominicana del sistema de partidos. Si revisamos la Constitución a partir del año 2010, que es un mérito del presidente Fernández, por primera vez en la Constitución de 2010 se constitucionalizan los partidos en el artículo 216. Y además de eso se establece que los partidos prácticamente son el centro de funcionamiento del Estado dominicano, porque ellos están llamados a incidir en la formación de lo que es, la opinión generalizada de la población, y están de alguna manera integrados en la selección y formación de los diferentes órganos del Estado. Y eso es insisto, es uno de los aportes que hace la Constitución del 2010, que le da esa función. Si tú le quitas fuerza a ese aspecto constitucional de los partidos, eso puede tener implicaciones mayores. Porque, por ejemplo,
Si tú vas como candidato independiente y te eligen, y si Dios no quiere, tú falleces, ¿quién te sustituye? ¿Quién te sustituye? Es un vacío realmente. Porque según las leyes nuestras te debe sustituir alguien de tu partido. Claro. Pero tú eres independiente, tú no tienes partido. Claro. ¿Quién te sustituye? Ya sea como diputado, ya sea como regidor. ¿Cómo ya se sea como resuelve ese presidente. vacío? ¿Cómo se Eso hay que resuelve? establecerlo. Yo pienso que es un tema que hay que trabajarlo con más calma. Por lo que decía ahorita, es que nosotros somos un sistema como país, estamos estructurados en base a un sistema político que depende de la existencia de los partidos. Y ahí es que yo digo que hay un sesgo en la decisión del Tribunal Constitucional que obliga a que ese tema vuelva al Tribunal Constitucional o vuelva al Congreso, porque esa laguna la puede cubrir el Congreso mediante una ley. Lo que tiene que ser el Congreso suficientemente inteligente para hacerlo, tomando en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional, pero sin desnaturalizar la Constitución de la República. Es un hilo que hay que saberlo manejar, pero que posiblemente se resuelva. Ok, pero si la Constitución de la República no consigna la posibilidad de una candidatura independiente y ata las candidaturas directamente a los partidos políticos como estructuras básicas del sistema democrático, del sistema electoral, entonces lo más correcto no sería eliminar el tema de las candidaturas independientes de la ley de régimen electoral y de partidos políticos para ponerla en consonancia con la Constitución. No, lo que pasa es que la propia ley electoral, la propia ley de régimen electoral, prevé las candidaturas independientes. O sea, no es que lo que hay que ver es cómo obligar. ¿Tú quieres ser candidato? Bueno, pues tú tienes que constituirme una organización. Tienes que registrarla. Ahora, desde el momento que tú constituyes esa organización, ya tú no eres independiente. No, tú eres de esa organización. De esa organización. Ya tú eres de esa organización que formaste. No sé si me estás entendiendo. ¿Y cómo lo logró México? Que sí tiene candidato. Aquí estuvo en estos días un estratega de campaña, Leonardo Gil, que fue el jefe de campaña del primer gobernador independiente en México, el Bronco. ¿Cómo lo logró México? Bronco era independiente, pero tenía una agrupación. Detrás de. Bronco era independiente, pero esos son como los llamados outsiders, que nacen, surgen, pero al final tienen una estructura política. Roberto, no quiero Óigame, nadie llega a la dirección de un cargo público, electivo o no, sino a través de un partido, en toda parte del mundo. El concepto de independiente es una ficción, no es real. ¿Por qué? Tú vas a ser independiente. ¿Y quiénes van a estar en la mesa representando? Los delegados. ¿Y cómo tú lo vas a buscar? ¿Quiénes son los que van a aportar los recursos? ¿Quiénes van a organizar los mítines? Tiene que haber una agrupación que organice los mítines. ¿O no? Tiene que haber alguien que te promueva. El concepto de independiente es una ficción, insisto, que se ha creado para justificarlo, porque para tú ser candidato obligatoriamente tú tienes que crear una estructura. El concepto de independiente lo que quiere decir es que tú puedes ser candidato sin que necesariamente sea a través de uno de los partidos tradicionales. Ese es el concepto real. Correcto. Mira, doctor, yo no quiero que usted se vaya sin antes No, yo me puedo quedar aquí. Me yo creo que sí, se va a quedar con nosotros. Hay un gallo que está cantando. Y hay un gallinero que, según el gallo, tiene muchos problemas, pero que también en el gallinero han aparecido ciertas ratas. Sí. ¿Pudiera llegar el gallo a la fuerza del pueblo? Mira, qué bueno que ustedes me hacen esa pregunta. Y yo sé a quién se está refiriendo. A mí me correspondió, por decisión de la dirección política del partido, coordinar la comisión de alianzas de la Fuerza del Pueblo. Y esa comisión me tocó reunirme con los partidos aliados, algunos incluso que eran aliados nuestros y después terminaron el PRM, y los que finalmente terminaron formando el bloque progresista que nosotros integramos. Y también nos correspondió hacer una alianza con el PLD, que esa comisión que yo coordiné también se reunió. Y yo creo que eso obedeció a la coyuntura del momento. En el momento político que estamos, yo creo que en la Fuerza del Pueblo no puede hablarse de alianza.
ni en el PLD, ni en el PRD. Este es un momento donde cada partido tiene que jugar a su propio fortalecimiento como fuerza política. Ya en el año 2007 o en el año 2027, finales del 26, principio del 27, ya en el 27 más exacto, podamos sentarnos a hablar. Pero este es un momento donde la fuerza del pueblo no está en alianza, ni va a estarlo. No estamos hablando de alianza, de un hijo de Leonel Fernández estoy hablando. Voy a llegar ahí. Nosotros estamos concentrados en lograr estructurar un partido con cimiento nacional. Y en ese camino, cualquier persona sin distinción que crea que la fuerza del pueblo es el que le permite llegar a la población y desde una posición en la fuerza del pueblo incidir en que nuestro partido sea partido de gobierno y ellos también aportar desde el gobierno, será bien recibido. No esa persona que usted dice, cualquier persona que... Dígame la cosa por su nombre, estamos hablando de Abel Martínez, ¿por qué que está? Pero nosotros no tenemos en este momento ningún contacto formal o informal con Abel Martínez respecto de eso. O sea, yo me imagino que él está en un momento en su partido. Vi una declaración incluso que dio el secretario general de ese partido y que dio Melanio Paredes en este canal, donde decía que Abel Martínez es un dirigente de su partido y que le había manifestado que se mantendrá en su partido. Nosotros no podemos construir expectativas que no dependen de nosotros y que no sabemos si ocurrirán o no. Ahora, cualquier persona que quiera venir a... Ahora, si se recibe Abel Martínez, ustedes lo reciben con los brazos abiertos. Claro, pero incluso le puedo decir algo. La cantidad de personas que está viniendo a la Fuerza del Pueblo de otros partidos, ustedes no tienen idea. Y la cantidad de personas que está viniendo a la Fuerza del Pueblo del PRM, muchas personas están viniendo, porque ustedes no tienen idea del nivel de decepción que hay en la población de muchas personas. Hay una cantidad enorme que piensa que fueron cubiados. Hay dirigentes y militantes de ese partido de nivel importante que entienden que el presidente Abinader no cumplió con ellos. Incluso hay muchas personas que han llegado a grados de indignación respecto del PRM. Algunos están trabajando con nosotros, pero no han dicho, tengo que esperar todavía un año más, pero de que me voy a declarar y voy a trabajar con ustedes. Lo voy a hacer. Gracias, doctor. Para irme. Gracias, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Lo tendremos pendiente aquí más adelante. Como siempre, a sus órdenes.